Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema nervioso a nivel embrionario y sus patologías. Este sería nuestro epiblasto hasta el momento. Si hacemos un corte al nivel del surco primitivo, podemos verla desde el interior, donde distinguimos 4 capas: el amnios, el epiblasto, el hipoblasto y la vesícula umbilical. Recordemos que la parte superior va a ser una parte craneal y la parte inferior una parte caudal. Este pequeño cuadrado negro es la fosita o nudo primitivo, la cual va a ser una invaginación del epiblasto para formar una tercera capa entre el epiblasto y el hipoblasto, por lo cual esta invaginación o transporte de células va a hacer que esta clasificación nos deje de servir. Como la clasificación anterior nos ha dejado de servir, ahora podemos delimitar otras capas: el amnios, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo y la vesícula umbilical. La estría primitiva que se encontraba a este nivel en la 4ª semana va a desaparecer. Próximamente haremos un zoom del ectodermo, mesodermo y endodermo, que es donde nos vamos a concentrar, ya que ahí pasarán varios eventos importantes. Al nivel del mesodermo se va a formar una estructura muy importante llamada notocorda, la cual va a provocar un engrosamiento de la placa neural y va a ayudar a la formación de somitas, las cuales van a producir hueso y músculo de la zona en general. Próximamente, a nivel de la placa neural, se va a producir otra invaginación, la cual va a dar lugar al surco neural, esta parte morada y esta parte negra. Juntos se van a producir unos pliegues para tratar de cerrar este espacio, los cuales van a ser los pliegues neurales. Primero se formarán 2 y seguido de estos, otros 2 para tratar de cerrar ese espacio. Al final de cuentas, todo esto se va a transportar al medio, donde va a formar el tubo neural. Ya que todo se transportó en medio, podemos delimitar las siguientes estructuras: los somitas, la notocorda, el tubo neural en desarrollo, las crestas neurales. El tubo neural va a dar lugar al sistema nervioso central y la médula espinal. Y las crestas neurales, estas dos, van a dar lugar al sistema nervioso periférico y los ganglios que lo acompañan. Aquí podemos ver el tubo neural en desarrollo, la parte craneal o rostral, de rostro, y la parte caudal. La parte superior se va a cerrar entre el día 23 y 25 y la parte inferior entre el día 25 y 27. Recordemos que si no se cierra a tiempo, podemos tener algunas patologías que veremos más adelante. Tenemos que el sistema nervioso está formado por 3 partes. La primera es el sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal, protegido por el cráneo y la columna vertebral. La segunda es el sistema nervioso periférico, que incluye las neuronas que se localizan fuera del sistema nervioso central, los nervios y los ganglios craneales. Los nervios y ganglios espinales que conectan el cerebro y la médula espinal con la estructura periférica. Y por último, el sistema nervioso autónomo, que tiene partes que pertenecen al sistema nervioso central y otras que pertenecen al sistema nervioso periférico. Está constituido por neuronas que inervan el músculo liso, músculo cardíaco, epitelio glandular y diversas combinaciones de estos tejidos. Vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de la médula espinal. La médula espinal nace de la parte caudal del tubo neural. Este tubo va a tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que más adelante va a dar origen a las células y neuronas de este sistema. Va a tener un engrosamiento de las paredes reduciendo la luz de su interior. Se va a cerrar aproximadamente entre el día 25 y 27 la parte caudal. Aquí podemos ver una imagen más realista de la médula espinal en desarrollo.
Como dijimos anteriormente, el neuroepitelio cilíndrico estratificado va a formar las células y las neuronas de la médula espinal. Aquí tenemos unos ejemplos de ellas. Empiezan siendo bipolares y próximamente van a tener conexiones en forma de T. Son estas conexiones centrales las que formarán el núcleo de los nervios espinales. Posteriormente hablaremos de las meninges. Las meninges van a originarse de las células de la cresta neural. Van a rodear el tubo neural para protegerlo. De las células más externas se va a formar la dura madre y de las más internas el aracnoides y la pía madre. Entre el aracnoides y la pía madre van a aparecer unos pequeños espacios que darán lugar a los espacios subaracnoideos. Aquí podemos agregar que el líquido cefalorraquídeo, LCR, comienza a formarse durante la quinta semana. Vamos a hablar un poco sobre la movilidad de la médula espinal. Esto es debido a que la médula espinal no se desarrolla con la misma rapidez que las vértebras o la dura madre. Ok, en el feto de 24 semanas, el extremo caudal de la médula espinal se localiza al nivel de la primera vértebra sacra. En la médula espinal del recién nacido finaliza en la segunda o tercera lumbar y en el adulto en la primera vértebra lumbar. La pía madre va a formar algo llamado filum terminale, que indica el nivel original del extremo caudal de la médula espinal embrionaria. Es decir, que siempre vamos a tener un vestigio de a dónde nos llegaba la médula espinal cuando éramos unos embriones. Las vainas de mielina son envolturas membranosas que rodean a las fibras nerviosas del interior de la médula. Estas van a desarrollarse en el periodo fetal avanzado y continúan hasta el primer año postnatal. Las raíces motoras se mielinizan antes que las sensitivas. Estas están formadas por células de Schwann que envuelven segmentos del axón. A partir de la semana 20 ya se pueden apreciar de un color blanquecino. Vamos a comenzar a hablar sobre el sistema nervioso central, más específicamente del cerebro. Este va a empezar a formarse a partir de la tercera semana de gestación. Va a tener tres estructuras primarias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Primero, en la quinta semana estas se van a dividir para dar estructuras secundarias. El prosencéfalo primario se va a dividir en prosencéfalo secundario o telencéfalo y en diencéfalo, prodi. El mesencéfalo es el segmento que menos cambios tiene, se va a quedar con el mismo nombre. Y el rombencéfalo se va a convertir en metencéfalo y mielencéfalo, memi. Vamos a hablar más específicamente del rombencéfalo. Este va a estar dividido en metencéfalo y mielencéfalo posteriormente. Va a estar dividido por la curvatura pontina. La curvatura cervical delimita el rombencéfalo respecto a la médula espinal. Y más adelante, esta zona de unión se define arbitrariamente por el nivel de la raíz superior del primer nervio cervical, al nivel del foramen magnum. Esta parte es importante porque el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo y el metencéfalo va a formar la protuberancia y el cerebelo. El mesencéfalo, como mencionamos, es la parte que menos cambios va a sufrir en el desarrollo embrionario. La parte importante es que los neuroblastos migran al techo del mesencéfalo, formando colículos que ayudan a los reflejos visuales y auditivos. Las fibras que crecen a partir del cerebro van a formar los pedúnculos cerebrales. Estos van a atravesar el mesencéfalo. Por último, vamos a hablar del prosencéfalo. Van a aparecer dos zonas laterales, las vesículas ópticas. Esto va a ser lo primario para dar origen posteriormente a la retina y los nervios ópticos. Al poco tiempo aparece un par de divertículos, las vesículas telencefálicas o del prosencéfalo secundario, en una localización más dorsal y rostral. Estos divertículos
van a ser la base primordial de los hemisferios cerebrales. El diencéfalo. El diencéfalo va a tener tres protuberancias que más adelante se convertirán en el tálamo, hipotálamo y el epitálamo. El telencéfalo, como mencionamos, o prosencéfalo secundario, va a dar origen a los dos hemisferios cerebrales. Si vamos a hablar de cerebro, tenemos que hablar también de las comisuras cerebrales, esos pequeños relieves que lo caracterizan. La primera y más importante es la lámina terminal. Esta va a estar en el extremo rostral del prosencéfalo y se va a insertar en el quiasma óptico, que es el cruce de fibras de los nervios ópticos. Esta lámina es la vía de comunicación entre los dos hemisferios. Posteriormente tenemos la comisura anterior y la comisura hipocampal. La comisura anterior conecta el bulbo raquídeo y la comisura hipocampal conecta el hipocampo de cada hemisferio con el otro. La comisura más grande que se tiene en el cerebro es el cuerpo calloso. Estas son importantes ya que hacen que aumente la superficie del cerebro sin aumentar significativamente su tamaño. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios craneales, espinales y viscerales, y por sus respectivos ganglios. Los nervios espinales. Las fibras nerviosas motoras que se originan en la médula espinal comienzan a aparecer aproximadamente en la cuarta semana. Las prolongaciones distales de las neuronas del ganglio espinal crecen hacia la raíz nerviosa ventral y finalmente se unen a ella para formar un nervio espinal, el cual va a ser mixto. Inmediatamente después de su formación, el nervio espinal mixto se divide en las ramas primarias dorsal y ventral. La rama primaria dorsal, que es la más pequeña, inerva la musculatura axial dorsal, las vértebras, las articulaciones intervertebrales posteriores y parte de la piel de la espalda. Y la rama primaria ventral, que es la de mayor tamaño, contribuye a la inervación de los miembros y de las partes ventrolaterales de la pared corporal. Los principales plexos nerviosos, el cervical, braquial y lumbosacro, están formados por ramas primarias ventrales. Hay que hablar de los nervios craneales. Estos van a ser formados a partir de la quinta y sexta semana. Se forman 12 pares de nervios craneales que se clasifican en 3 grupos, según su origen embriológico. Primero tenemos los nervios craneales eferentes somáticos, los cuales son el nervio troclear, el motor ocular externo, el hipogloso y la mayor parte del motor ocular común, que vendrían siendo el par craneal 4, 6, 7 y 3 respectivamente. Los nervios de los arcos faríngeos son el 5, el 7, el 9 y el 10. Inervan los arcos faríngeos embrionarios y las estructuras que se originarán a partir de ellos van a ser inervadas por estos nervios. Nervios sensitivos especiales. Está constituido únicamente por 3, que es el 1, el 2 y el 8. Desarrollo del sistema nervioso autónomo. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso autónomo se puede dividir en las partes simpática y parasimpática. Vamos a hablar del sistema nervioso simpático. Las células de la cresta neural migran a la parte lateral de la médula espinal para formar ganglios simpáticos. Otras células migrarán a la zona del corazón, los pulmones y el tracto gastrointestinal, donde formarán ganglios dentro o junto de dichas estructuras. El sistema nervioso parasimpático. Las fibras parasimpáticas presinápticas se originan a partir de las neuronas de los núcleos del tronco encefálico y de la región sacra de la médula espinal. Las fibras procedentes del tronco encefálico salen junto con los nervios motor ocular común, facial y glosofaringeo.
Vamos a comenzar a hablar de patologías. La primera será la ausencia de cierre del tubo neural. Se tiene la hipótesis de diferentes sitios de cierre. La falta de cierre del sitio 1 da lugar a espina bífida quística. La meroencefalia o anencefalia se debe a la falta de cierre del sitio 2. Y la falta de fusión en el sitio 3 es poco infrecuente. Seguiremos con el seno dérmico. Se asocia al cierre del tubo neural y a la formación de las meninges en la región lumbosacra de la médula espinal. Ese defecto congénito se debe a la falta de separación del ectodermo, futura piel, respecto al neuroectodermo y las meninges que lo cubren. La espina bífida oculta se debe a la falta de fusión de las mitades embrionarias de uno o más arcos neuronales en el plano medio. Se observa en las vértebras L5 o S1. En su forma menor, la única evidencia de su presencia puede ser un pequeño hoyuelo con un penacho de pelos en la superficie. Espina bífida quística. Se denomina así debido al quiste meningio, un saco tipo quístico, asociado a dichos defectos. Si la médula espinal, las raíces nerviosas o ambas están contenidas en el interior de un quiste, el defecto se denomina espina bífida con mielomeningocele. Los casos graves que afectan a varias vértebras se asocian a menudo con ausencia de la bóveda craneal, con ausencia parcial del encéfalo y alteraciones faciales, que en conjunto se denomina meroencefalia. Mielosquisis es el tipo más grave de espina bífida. En este efecto, la médula espinal de la zona afectada está abierta debido a la falta de fusión de los pliegues neurales. Está representada por una masa aplanada de tejido nervioso. Este efecto suele dar lugar a parálisis o debilidad permanente en los miembros inferiores. Etiología de los defectos del tubo neural. El refuerzo nutricional con ácido fólico y los suplementos de este antes de la fecundación, con el mantenimiento durante los primeros 3 meses de embarazo, reduce la incidencia de los defectos del tubo neural. Las concentraciones maternas bajas en vitamina B12 pueden incrementar significativamente los riesgos. Hipófisis faríngea y craneofaringioma. Se puede formar una hipófisis faríngea en el techo de la orofaringe. De manera infrecuente se desarrollan masas de tejido del lóbulo anterior, la adenohipófisis, en el interior de la silla turca. Lo más habitual es que estos tumores se localicen en el interior de la silla turca o por encima de ella. Malformaciones congénitas del encéfalo. Dada la complejidad de su desarrollo embriológico, no es infrecuente observar defectos congénitos en el encéfalo. La mayor parte de los defectos congénitos, como la meroencefalia y el meningoencefalocele, se debe a defectos en el cierre del tubo neuroporo rostral durante la 4ª semana. Los factores causantes de los DTN pueden ser genéticos, nutricionales, ambientales o la combinación de ellos. Encefalocele es una herniación del contenido intracraneal a través de un defecto en el cráneo. Cráneo bífido. Regularmente se observa en la región occipital. Puede contener meninges, meningocele y parte del encéfalo, meningoencefalocele o meninges, parte del encéfalo y partes del sistema ventricular. Encefalía. La meroencefalia, anencefalia es un término inapropiado, es un defecto grave de la bóveda craneal y del encéfalo que se debe a la falta del cierre del neuroporo rostral durante la 4ª semana. En consecuencia, no están presentes el prosencéfalo, el mesencéfalo y la mayor parte del romboencéfalo, ni la bóveda craneal. Microcefalia. Es un trastorno del neurodesarrollo. La bóveda craneal y el encéfalo son pequeños, pero la cara tiene un tamaño normal. La exposición a cantidades importantes de radiación ionizante, agentes infecciosos como la rubiola o Toxoplasma gondii y a sustancias o medicamentos como el alcoholismo durante el periodo fetal son factores contribuyentes. Agenesia del cuerpo calloso. En este trastorno hay ausencia completa o parcial del cuerpo calloso. Puede ser asintomático, pero son frecuentes las convulsiones y el retraso mental. Hidrocefalia. El aumento significativo de tamaño de la cabeza se debe a un desequilibrio entre la producción y absorción de líquido cefalorraquídeo. En consecuencia, hay una cantidad excesiva de este en el sistema ventricular encefálico, al incremento en la producción de líquido cefalorraquídeo por parte de un adenoma del plexo coroideo, un tumor benigno. Holoprosencefalia. La holoprosencefalia se debe a la separación incompleta de los hemisferios cerebrales.
y en la mayor parte de los casos se asocia a alteraciones faciales. El tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo es relativamente normal. Presentan un aspecto normal en el momento de nacimiento, sin embargo su cabeza crece excesivamente después del parto debido a la acumulación de líquido cefalorraquídeo. La causa de esta anomalía es infrecuente e incierta. Malformación de Arnold-Chiari. Es el defecto congénito más frecuente que afecta al cerebelo. Este defecto da lugar a un tipo de hidrocefalia comunicante en el que hay una interferencia con la absorción del líquido cefalorraquídeo. En consecuencia, todo el sistema ventricular está dilatado. Deficiencia mental. La alteración congénita de la inteligencia puede deberse a diversos trastornos determinados genéticamente, por ejemplo, el síndrome de Down. La deficiencia o retraso mental también puede deberse a la acción de un gen mutado o una alteración cromosómica, por ejemplo, cromosoma 13, 17 o 21.